¿Qué tal, chicos? Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad mi persona, Gerardo Chinchay Sánchez, les disertaré sobre el tronco celíaco. Muy bien, aquí tenemos algunas imágenes en donde vamos a ver a esta estructura anatómica que es el tronco celíaco, que va a estar simbolizado por esta flechita. Este sería el tronco celíaco, lo vamos a poner aquí, nuestro tema en mención, el tronco celíaco, al igual que esta partecita de aquí. Este de aquí, que sería el tronco celíaco. ¿Y qué viene a ser este de aquí? Esto es un ligamento. ¿Qué ligamento encontramos por aquí? Vamos a encontrar el ligamento arcuato mediano. ¿De quién? Punta superior del diafragma. Entonces, de la misma manera, aquí tenemos el ligamento arcuato mediano del diafragma. Mucho ojo aquí. Esto de aquí que vemos aquí naciendo, esto de aquí es el tronco celíaco. Mucho ojo ahí, ¿ok? Tiene que tener claro ello. Del tronco celíaco, entonces ven que va a nacer tres ramas, ¿cierto? Esta primera, esta segunda y esta tercera. Estas tres ramas van a tener su nombre. Y ese nombre y todo su recorrido o trayecto lo vamos a ver a continuación. Igual aquí esto sería el nacimiento del tronco celíaco. Y aquí con sus dos ramas que se ven en esta vista faltaría una. Y bien, vamos a ver todo esto a continuación. Bien, primero nosotros vamos a decir que este tronco celíaco va a ser único, es decir, va a ser impar, va a ser mediano. Se desprende de dónde? De la cara anterior de quién, de la aorta abdominal. ¿Ok? Van a ser en el ángulo superior del orificio aórtico del diafragma, por debajo de donde o de quiénes de las arterias diafragmáticas inferiores o frénicas inferiores. En relación a la columna vertebral, vamos a decir que su punto de origen va a corresponder a quién, al disco intervertebral que va a separar la duodécima vértebra dorsal de la primera vértebra lumbar. Pero a veces también hay una variación respecto a su origen. Por una parte, el tronco celíaco eh, puede estar desviado a la izquierda o a la derecha. ¿De quién? De la línea media. Por otra parte, pueden hacer de la aorta por un tronco que le es común con las arterias diafragmáticas inferiores, es decir, un solo tronco. Muy bien, este tronco celíaco va a tener una longitud de 10 a 15 milímetros y un diámetro de 6 milímetros. Sus variaciones en sí de longitud van a depender de su modo de ramificación, que lo vamos a ver a continuación. De antemano es muy corto en división inmediata y se hace más largo en caso de que de trifurcación. Bien. Este tronco, ¿dónde se va a encontrar? Se va a encontrar en un espacio. Ese espacio se va a conocer como, que, como la región celíaca de Lushka. Bien, este tronco va a dar tres ramas terminales, como lo vimos en la imagen anterior. Esas ramas van a estar destinadas ¿a quién? A las vísceras, pero no cualquier víscera, sino a las vísceras que están en qué? Las vísceras que van a estar en un plano. Y ese plano va a ser el plano que lo vamos a tener aquí, a este plano, que va a ser la víscera del plano supramesopólico. Supramesopólico. Bien, estas, ¿quiénes van a ser? Van a ser las que mencionaremos a continuación. Estas arterias van a ser las que vamos a mencionar a continuación. Muy bien, aquí tenemos las arterias y todo el recorrido que van a ser estas. Tenemos aquí a la arteria coronaria estomáquica o gástrica izquierda. Tenemos a la arteria esplénica, que la tenemos aquí, y a la arteria hepática. Muy bien. Es por este motivo de sus tres ramas de este tronco se le va a conocer como el trípode de Haller. Accesoriamente y de modo inconstante también puede dar algunas ramas colaterales. Esas ramas colaterales van a ser las arteriolas innominadas para los ganglios semilunares,
una arteria hepática accesoria, ramos diafragmáticos inferiores y una arteria pancreática superior. Bien, a continuación explicaré estas tres arterias y su recorrido, al igual que sus ramos terminales, junto con sus anastomos y los arcos que forman cada una de estas. Así también los triángulos que vamos a describir en esta parte de la arteria cística, que va a formar con el colédoco y con el conducto hepático común. Muy bien, vamos a tener todo esto a continuación eh, disertado de la siguiente manera. Para una mejor comprensión, he decidido pintar cada una de estas ramas de un color distinto, verde, rojo y celeste. Bien. Aquí tenemos en sí al hígado, también tenemos al conducto colédoco, tenemos también otra estructura que es conducto cístico, hepático común, duodeno, páncreas, aorta abdominal, tronco celíaco. Bien, ahora también tenemos a la mesentérica superior, que por ahí lo estamos viendo, al estómago y al vaso. Muy bien, entonces, el tronco celíaco de su origen va a dirigirse hacia dónde? Hacia abajo, hacia afuera y a la derecha. Muy bien, hacia abajo, hacia afuera y a la derecha. Primeramente empezaré escribiendo la arteria coronaria estomática, que es la que aquí se ve. Esta arteria, conocida como gástrica izquierda, como mencioné, de su origen se dirige hacia dónde? Mire, está yendo hacia arriba, y eso en anatomía se dice hacia superior. Está yéndose hacia superior. Esta arteria gástrica izquierda o coronaria estomática va a dirigirse hacia superior, levantando lo que viene a ser la hoja parietal del peritoneo posterior, donde va a formar un pequeño repliegue conocido como la hoz coronaria. Aproximadamente a la altura de esta hoz coronaria, esta arteria va a dar una pequeña rama, conocida como rama hepática o ramo hepático. Muy bien. Este ramo hepático, ¿hacia dónde va a ir? Al hígado, ¿sí o no? Pero específicamente al ilio del hígado. Luego, esta arteria estomática coronaria o coronaria estomática o gástrica izquierda sigue su recorrido, bien, sigue su recorrido, ¿cierto? Y va a emitir las famosas arterias esófago-cardiotuberositarias anteriores, que van a ir ¿a quién? Al esófago, al cardias y a la tuberosidad o fundus del estómago. Muy bien. Ojo con esta rama que es la esofágica. Esta rama esofágica de esta arteria esófago-cardiotuberositaria anterior también se le conoce como arteria esofágica inferior, o pluralizándola, arterias esofágicas inferiores. Ese es el nombre que va a recibir este ramo que va a ir a donde al esófago. Muy bien. Luego la arteria estomática sigue el trayecto, miren aquí, de la curvatura menor, de la curvatura menor y de la curvatura mayor. ¿De quién? Del estómago. ¿Sí? Entonces va a seguir la curvatura, el trayecto de esta curvatura menor del estómago, donde se van a estomosar con otra arteria que vamos a mencionar enseguida, que como lo están viendo es la arteria pilórica, pero vamos a mencionar más detalladamente cómo es el nacimiento de esta, y su anastomosis y el arco que forma aquí. Muy bien, entonces ahí lo dejamos esto y aquí. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos la arteria esplénica. Esta arteria esplénica va a ser muy fácil de identificar en las prácticas de anatomía. ¿Por qué? Porque va a tener una forma bastante tortuosa, es decir, una forma en espiral. Ahora, esta arteria esplénica va a emitir ramas hacia inferior, ¿ok? Emite ramas hacia inferior como, conocidas como ¿qué? Como arterias pancreáticas descendentes. Estas son ramas inferiores que emite esta arteria esplénica, o sea, está yendo hacia abajo, ¿cierto? Y anatomía hacia abajo se le dice hacia inferior. Entonces, estas son las arterias pancreáticas inferiores, ¿ok? No, perdón, son las arterias pancreáticas descendentes, un lapsus ahí. Estas dos, ¿a qué van a irrigar? Van a irrigar a la cola y cuerpo del páncreas. Una de estas arterias, eh, ¿qué va a ser? Va a ser muy voluminosa. Una de estas arterias pancreáticas descendentes va a ser muy voluminosa. Se va a conocer como pancreática magna de Haller. No se olviden ese nombrecito. Muy bien.
Ahora, la arteria esplénica va a emitir a lo que se conoce como arterias esófago-cardiotuberositarias posteriores, o sea, sigue su recorrido, luego de emitir estas arterias pancreáticas descendentes, sigue su recorrido y emite las arterias esófago-cardiotuberositarias posteriores. Luego de un trayecto por la cara posterior del estómago, la arteria espínica se va a bifurcar y va a dar dos ramas. Sigue este trayecto, se bifurca, da dos ramas. Las famosas polares, ¿cierto? La polar superior y polar inferior. Tanto la arteria polar superior como la arteria polar inferior van a nacer unas pequeñas arterias conocidas como los vasos gástricos cortos o vasos de Purter. Aquí tenemos. En el mismo trayecto de la arteria polar inferior, en este mismo trayecto, mira, acá está el trayecto, en este mismo trayecto, ¿qué va a pasar? Va a pasar que eh, aquí en esta imagen va a nacer aquí en la arteria gastroepilóica izquierda, o llamada también arteria gastromental. Posteriormente, esta se va a anastomosar con una arteria que viene de aquí, que vamos a explicar a continuación. Muy bien, por ahí dejamos esto por un momento. Ahora, con respecto a la arteria hepática, que es la que nace de aquí. Ojo con ello, esta hepática, vamos a resaltarlo aquí, mucho ojo. Esta es la arteria hepática que nace del tronco celíaco. Para su estudio, esta arteria hepática se va a dividir en dos porciones, la hepática común y la hepática propia. Bien, muy bien. Entonces, aclarado ello, tenemos las dos porciones, la hepática común y la hepática propia. Mucho ojo con esto. La arteria hepática común, esta arteria se convierte, o mejor dicho, va a recibir la denominación de hepática propia cuando emite al ramo gastroduodenal, a la arteria gastroduodenal. En otras palabras, en el punto de nace la arteria gastroduodenal, la arteria hepática común deja de ser común y pasa a ser hepática propia. Sencillo. Las primeras ramas que va a dar la hepática común va a ser también conocido como ramos pancreáticos. Miren, aquí está la hepática común en sí, es hepática, pero se le denomina o se le divide en dos porciones, como mencioné, ¿no? En dos, mejor dicho, porciones o denominaciones, que es el término correcto, que es una hepática común y hepática propia. Entonces, la arteria hepática común, en su recorrido, ¿qué va a hacer? Va a dar las primeras ramas, ¿cierto? Que son los, ¿cómo se llama esto acá? Acá está su nombre, ramos pancreáticos. Al igual que estas pancreáticas descendentes, que son ramas de la esplénica en su trayecto, ¿qué va a pasar aquí? Va a haber una muy voluminosa, a la cual la vamos a llamar como pancreático dorsal. ¿Ok? No se olviden de esas van a, en sí, todas estas estos ramos pancreáticos van a estar destinadas a irrigar el cuello y cabeza del páncreas, ¿cierto? Como podemos ver, cuello y cabeza del páncreas. Muy bien, ahí tenemos la arteria pancreático dorsal, no se olviden, o también conocida como pancreática media o arteria del istmo del páncreas. Luego esta arteria hepática común que va a pasar, emite su ramo, su arteria gastroduodenal. Esta arteria gastroduodenal va a tener dos colaterales, no se olviden, dos colaterales y dos terminales. ¿Ok? La primera colateral que va a emitir es la arteria pancreático duodenal, perdón, la arteria pancreático, aquí tenemos, duodenal superior posterior. La arteria pancreático duodenal superior posterior, es la primera colateral que va a emitir, también llamada pancreático duodenal superior derecha o arteria retroduodenal. Esta arteria retroduodenal va a emitir dos ramas colaterales, no se olviden, va a emitir dos ramas colaterales. ¿Ok? Las primeras van a estar destinadas a irrigar la porción del duodeno o el bulbo del duodeno, que se le conocen como las arterias supraduodenales. Aquí tenemos la primera rama que emite esta arteria pancreático duodenal superior posterior o retroduodenal. Luego, esa arteria retroduodenal emite otra rama que es la arteria del conducto colédoco. No se olviden, es la rama del conducto colédoco. ¿Ok? Que va a destinar
que va a estar destinada a qué? A irrigar este conducto, ¿cierto? Bien, ¿qué va a pasar ahora? Posterior a su nacimiento, la arteria pancreático duodenal superior posterior se va a dirigir a la cara posterior de quién? Del páncreas. Miren, se dirige a la cara posterior del páncreas. ¿Qué más emite esta arteria gastroduodenal? Esta arteria gastroduodenal. Tenemos la primera terminal, que es la arteria pancreático duodenal superior anterior. Aquí está, su primera terminal, que es esta arteria pancreático duodenal superior anterior. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Aquí va a pasar lo siguiente. Eh, la otra rama también de la arteria terminal, de la, la otra rama terminal, perdón, de la arteria gastroduodenal corresponde a la arteria gastroepiploica o gastromental derecha. No se olviden, gastroepiploica o gastroomental derecha. Eh, Ahora, ¿qué va a pasar? Eh, una pequeña rama también tenemos aquí, que es el ramo eh, anastomótico, que sí es el ramo anastomótico. Bien, entonces ahora las anatomías que tienen estas pancreáticos duodenales y gastroenterológicas van a ser lo siguiente. Eh, Vamos a tener aquí lo siguiente. La primera rama que va a dar la mesentérica superior eh, hacia el lado derecho va a ser la arteria pancreático duodenal inferior. La arteria pancreático duodenal inferior, no se olviden, ¿ok? Conocida como pancreático duodenal izquierda. Pancreático duodenal inferior izquierda. ¿Ok? Pancreático duodenal izquierda, perdón. ¿Ok? Ya, aparte de eso, que vamos a encontrar la arteria pancreática magna de Haller, que ya mencioné, que está aquí. Eh, Ahora, esta pancreática mayor o pancreática magna de Haller, tenemos la primera anastomosis que vamos a encontrar y va a ser entre la arteria gastroepiploica derecha, rama de la gastroduodenal con la gastroepiploica izquierda, rama de la polar inferior. Entonces aquí tenemos gastroepiploica izquierda, rama de la polar inferior es rama de la esplénica. Esta arteria gastroepiploica izquierda se va a anastomosar ¿con quién? Con la gastroepiploica derecha, ¿cierto? ¿Ok? Bien. Esta primera anastomosis se efectúa a nivel de qué? Miren, aquí está. Lo de negro son las anastomosis. Las líneas punteadas de negro son las anastomosis. Se va a efectuar a nivel de la curvatura mayor del estómago. Aquí tenemos. De esta manera forman lo que viene a ser, ¿qué cosa? El arco de la curvatura mayor del estómago. El arco de la curvatura mayor del estómago. Bien, de ahí tenemos lo siguiente. Tenemos también, primero, que la arteria pancreática dorsal, luego de un corto trayecto por la cara anterior del páncreas, perdón, claro, por la cara anterior del cuerpo del páncreas, va a bifurcarse. Se bifurca y da dos ramos terminales, la rama terminal hacia la derecha y una rama terminal hacia la izquierda. La rama que se dirige hacia la izquierda se le conoce como arteria pancreática eh, inferior de Stick o pancreática inferior de Stick nada más, la cual se va a terminar atomizándose ¿con quién? ¿Con quién se va a terminar atomizándose? Con la arteria pancreática magna de Haller, aquí en osteomosis. ¿Ok? Ojo, que esta pancreática inferior de Stick suele nacer a veces de bien de la arteria mesentérica superior. ¿Ok? Ya esa es la rama que se dirige hacia la izquierda. Mientras que la rama que se dirige hacia la derecha, tenemos aquí, que es la arteria prepancreática. Esta arteria prepancreática se logra anastomosar con quien acá están las líneas puntiditas de negro. Aquí me olvidé. Aquí está esta otra anastomosis. Se va a lograr anastomosar con quien, con el ramo anastomótico de la gastroduodenal. Era una rama
colateral, ¿cierto? Muy bien. Formando de esta manera, ¿qué es lo que vamos a formar ahí? A ver, el arco pancreático duodenal anterior. El arco pancreático duodenal anterior. Muy bien, seguimos. ¿Qué más tenemos? Que la arteria retroduodenal se anastomosa con la arteria pancreática duodenal inferior. No se olviden, con la arteria pancreático duodenal inferior. Aquí la tenemos. ¿Ok? En esa anastomosis eh, va a formar qué cosa el arco pancreático duodenal superior, que lo tenemos aquí. Forma el arco pancreático duodenal superior. Muy bien, ahí está. ¿Qué más tenemos? Entonces, escuchen aquí. Si tenemos un arco pancreático duodenal superior, vamos a tener un arco pancreático duodenal inferior, sí, es lógico. Entonces, esta anastomosis se va a dar entre la arteria pancreático duodenal superior anterior, aquí la tenemos. Esta arteria se va a anastomosar con quién? Con la arteria pancreático duodenal inferior. Es decir, esta pancreático duodenal inferior va a dar dos anastomosis, con la pancreático duodenal superior posterior y con la pancreático duodenal superior anterior. De esta manera van a formar los arcos, ¿no? El arco pancreático duodenal superior y el arco pancreático duodenal inferior respectivamente. Bien, un detalle importante es que una vez que la arteria hepática común, aquí tenemos la arteria hepática común, esta arteria hepática había mencionado que da lo que viene a ser su arteria gastroduodenal y pasa a ser, ¿qué cosa? Hepática propia, ¿cierto? Esta hepática propia, esta arteria hepática propia se va a dirigir, mira, está yendo hacia arriba, ¿cierto? Entonces sería hacia superior. Hacia superior, ¿hacia dónde va? Específicamente al ilio del hígado, ¿ok? Al ilio hepático o ilio del hígado. Va al ilio hepático, ¿ok? Se dirige hacia ahí. Y en su trayecto que emite una pequeña arteria. Miren aquí. Aquí está su trayecto, ¿cierto? Está yendo, ascendiendo. Y emite esta pequeña arteria, que es la arteria pilórica. ¿Lo ven? Arteria pilórica. Esta arteria pilórica que mencioné al inicio, bueno, esta arteria pilórica, ¿qué va a pasar? O gástrica también derecha. Como su nombre lo indica, se dirige a dónde? Al píloro, ¿cierto? Miren, viene. Ponemos el puntero láser para que se note. Viene, se dirige hacia el píloro. ¿Ok? Entonces, para terminar, ¿en dónde? En la curvatura menor del estómago. Y anastomosándose con quién? Con la gástrica izquierda. O coronaria estomáquica, formando así, dímelo, ¿qué forma así? El arco vascular de la curvatura menor del estómago. Si hay un arco vascular de la curvatura mayor, tiene que haber un arco vascular de la curvatura menor. Es obvio, ¿no? Por sus anastomosis. Aquí y aquí. Bien. Ahora, ¿qué va a pasar? Esta arteria hepática propia sigue su recorrido. Luego de la arteria pilórica que se va a anatomosar con la arteria gástrica izquierda, formando el arco vascular de la curvatura menor porque está en la parte de la curvatura menor del estómago. ¿Qué va a pasar con esta hepática propia? Va a bifurcarse. Hay una rama hepática derecha y una rama hepática izquierda. ¿Ok? La que nos va a importar es la arteria hepática derecha, puesto que esta arteria va a dar una rama que es la arteria cística. Esta arteria cística, ¿qué va a pasar con esta arteria cística? Esta arteria cística va a encargarse de la irrigación de la vesícula biliar. Irrigación de esta vesícula biliar. En esta zona van a existir dos triángulos. Estos dos triangulitos van a ser explicados a continuación. Bien, entonces vamos a pasar aquí a explicar los triángulos que encontramos ahí a nivel de la vesícula biliar. Vamos a hacer un zoom. Aquí tenemos la vesícula biliar, el hígado. Aquí tenemos la
famosísima arteria cística, la que habíamos hablado aquí. Esta arteria cística, que es la encargada de llegar a la vesícula biliar. Entonces, esta arteria cística, que tenemos el conducto cístico, tenemos el conducto hepático común, que ambos forman el conducto biliar común o conducto colédoco. Bien, aquí vamos a tener dos triángulos, como mencioné. Un triángulo grande, que es el triángulo hepatocístico, o también llamado triángulo de Boudet, y el triángulo que está dentro, por así decirlo, de ese triángulo hepatocístico, que es el triángulo de Calor, que también se llama cístico o hepático quirúrgico. Perdón, hepatocístico quirúrgico, no se olviden. ¿Okay? Ahora, eh, primero comenzamos con los límites de ambos triángulos. El triángulo mencionado primero, que es el hepatocístico o triángulo de Boudet, va a tener como límites, aquí lo tenemos, es esto, ¿cierto? Es el triángulo de hepatocístico. ¿Qué va a tener como límites? Este aquí, el conducto cístico, ¿qué va a tener como límites? Estoy aquí, ¿cierto? ¿Qué es esto aquí? El conducto hepático común. Y aquí el borde inferior del hígado, o sea, el borde inferior hepático. ¿Y qué va a contener aquí? Aquí tenemos esta única estructura que pasa a nivel interno, que es la arteria cística. Y también el ganglio de Mascagni, que, bueno, creo que no se observa bien aquí. Es el triángulo hepatocístico. Ahora, el triángulo cístico, que es este de aquí. Límites. Te escucho. Conducto cístico, conducto hepático común, arteria cística. Y el ganglio de Mascagni, que también está aquí, pero no se observa bien. Ahora, la importancia de este triángulo aquí, cístico o hepatocístico quirúrgico o triángulo de Galot, va a ser ¿por qué? Porque este triángulo contiene lo que viene a ser la arteria cística, rama accesoria de quién, de la arteria hepática. ¿De quién? De la arteria hepática derecha, que a su vez es rama de la arteria hepática propia, que a su vez fue hepática común en vida. Ok, no. Bueno, entonces ahí tenemos ello. La importancia, entonces, como mencioné, es que va a contener a la arteria cística, aquí, va a contener como límite a la arteria cística, que es rama de la arteria hepática derecha, por lo tanto, su correcta disección durante el procedimiento quirúrgico de colecistectomía es fundamental. ¿Para qué? Para evitar una lesión de quién, del conducto cístico. Ahí su importancia quirúrgica. Muy bien. Ahora vamos a pasar a lo siguiente. Ya viendo un poco de su histología, este tronco celíaco va a ser una arteria muscular. En este tipo de arterias, el componente más abundante, ¿cuál va a ser? El tejido muscular. Muy bien. Ahora, su diámetro es variable, yendo de 0,4 a 1 milímetro aproximadamente, como mencioné. Su membrana basal va a ser de tipo delgada, va a ser delgadita su membrana basal. Y va a ser continua. La capa subendotelial desaparece al disminuir el calibre de este vaso sanguíneo. La membrana elástica interna, la membrana elástica interna, conocida como lámina elástica interna, es prominente y fenestrada, como lo podemos ver aquí. Es prominente y fenestrada. Y la capa media o túnica media, que es la de aquí, observen, esta túnica media es principalmente muscular, no se olviden, pero, mira acá tienes fibras musculares, ¿ok? Pero, también podemos evidenciar ciertas fibras elásticas, o sea, tiene fibras musculares lisas, por ende es muscular netamente, pero hay pequeñas fibras elásticas. ¿Ok? Finalmente tenemos más abajo, perdón, lo que viene a ser la túnica adventicia, la cual es gruesa, con una parte interna densa y una parte externa laxa. Ahí vamos a encontrar lo que es el vaso vasorum linfático y fibras nerviosas que van a penetrar hasta el tercio externo de lo que es la túnica media, más o menos hasta este nivel. ¿Ok? Bien. A su vez van a existir, ¿qué cosas? Variantes anatómicas de este tronco celíaco. En este caso tenemos un tronco celíaco normal que están sus tres ramas, la arteria gástrica izquierda, la arteria hepática común, la arteria esplénica. Muy bien.
Ahora en esta figura B vamos a tener la arteria gástrica izquierda y aquí tenemos un pequeño tronco denominado tronco hepatoesplénico. Aquí está el tronco hepatoesplénico. Ahora en la figura C va a ocurrir algo peculiar porque tenemos dos troncos originados del tronco celíaco. Dos tronquitos originados del tronco. Vamos a poner el zoom. Vamos a tener dos tronquitos originados del tronco celíaco, el cual es el tronco hepático y el tronco gastroesplénico. El tronco hepático es contribuido por las dos arterias hepáticas, tanto derecha como izquierda, y el tronco gastroesplénico constituido por la arteria gástrica izquierda y la arteria esplénica que se ven ahí en la imagen. Ahora, en esta figura D, ya tenemos la arteria gástrica izquierda que sale de la aorta y aquí queda solamente el tronco hepatoesplénico. Bien, después otras variantes, pues vamos a describir a continuación también, va a ser acerca de la división en arteria hepática izquierda y derecha, que ya vimos anteriormente. Bien, en esta figura A, aquí en esta figurita A, que vamos a tener una división normal, hepática izquierda y hepática derecha, lo normal, ¿cierto? En la figura B tenemos la variante que habíamos iniciado en esta figura C, o sea, esta variante es consecuencia de esta figura B, en donde vamos a evidenciar qué cosa, que el tronco, en donde se forma el tronco hepático, en donde la arteria hepática derecha se origina el tronco celíaco, y finalmente también tenemos aquí la imagen C, que la arteria hepática derecha se origina de qué? De la mesentérica. Ahora, aquí también vamos a tener modos de origen de la arteria hepática común. En estas primeras dos imágenes, vamos a ver que la arteria hepática común se origina en un tronco celíaco completo, bifurcado a la izquierda en un 59% y bifurcado a la derecha en un 28%. Ahora, en este segundo grupo, vamos a tener la arteria hepática común se origina en un tronco celíaco incompleto, el tronco hepatoesplénico a la izquierda en un 5% o el tronco gastrohepático a la derecha en 1%. Bien, ahora en este otro grupo de imágenes observamos que la arteria hepática común se va a originar en la arteria mesentérica superior, existiendo un tronco gastroesplénico. No te olvides, un tronco gastroesplénico, existiendo a nivel de esa estructura. A la izquierda, este tronco va a ser un 4%, o sin este último, ¿sí? A la derecha es caso excepcional. Y en este último grupo, aquí, tenemos que la arteria hepática común se origina aisladamente en la aorta, en un 1% de los casos, ya sea de que existe un tronco gastroesplénico a izquierda, o bien que esté ausente el tronco celíaco a la derecha. Aquí también la arteria hepática común se origina de un tronco celíaco mesentérico. Bien. Asimismo, aquí presento lo que viene a ser dos artículos. Uno que tenemos aquí, que es del año 2019, lo tenemos, y otro que voy a presentar a continuación, que es del 2020. Este primer artículo, denominado Morfometría y variantes anatómicas del tronco celíaco en población mexicana. Aquí se analizó una muestra de 50 cadáveres, 34 hombres y 16 mujeres, de origen mexicano, obviamente, ¿no? De ambos sexos y con un rango de edad entre 30 a 90 años. Bien, la edad promedio es de 67 años. Ahora, ¿qué nos da como resultado este artículo? No, lo siguiente, que del total de las muestras que se analizó, en 47 individuos se describió en sí la morfología de este tronco celíaco, y los 3 sujetos restantes, vamos a colocarlo por aquí, ¿no? En 47 se va
o se analizó la morfometría del tronco celíaco. Y en los 3 restantes se estudió de manera independiente el tronco celíaco, o sea, se estudió qué cosa, las variaciones del tronco celíaco. Para entender, 47 se estudió lo que viene a ser las medidas de este tronco celíaco. Y en 3, las variaciones que ya habíamos visto. ¿Ok? Muy bien. Ahora, en 47 individuos, el promedio de longitud del tronco celíaco desde su origen hasta la primera rama, desde el origen hasta la primera rama, ¿de cuánto fue? Fue de 12,44 milímetros. ¿Ok? No se olviden, desde el origen del tronco hasta la primera rama, 12,44 milímetros. Bien, del origen del tronco hasta la segunda rama, ¿cuánto fue la medida? De 17,07 milímetros. Y por último, del origen hasta la tercera rama de este tronco celíaco, ¿cuánto fue? Fue 19,15 milímetros. Muy bien. Ahí tenemos estos resultados que nos dan respecto a la morfometría. Ahora, respecto a la frecuencia de nacimiento de las ramas de la arteria gástrica izquierda, que lo vamos a poner de este color, a la frecuencia del nacimiento de esas ramas de la arteria gástrica izquierda, la primera rama del tronco celíaco fue el 98%. Ahora, la arteria esplénica fue la segunda. La arteria esplénica fue la segunda en el 96% de los casos examinados. Y la arteria hepática común, la arteria hepática común, ¿en cuánto fue? Fue la tercera, en un caso de 98%. Bien. En total de todas las muestras. Ahora, en los 3 especímenes con variantes estructurales, eso es en lo que respecta, esto es la morfometría y esto es en sí el origen de la frecuencia, perdón, del nacimiento de la rama de la arteria gástrica izquierda. Para entenderlo mejor voy a repetir. Mira, esto es con respecto a qué. Estoy aquí, estos datitos vienen a ser con respecto a la frecuencia de nacimiento de las ramas de la gástrica izquierda o coronaria estomática. No se olviden. Entonces, respecto a esa frecuencia de nacimiento de las ramas de la gástrica izquierda, la primera rama del tronco en el 98% fue la arteria gástrica izquierda. La arteria esplénica fue la segunda en el 96% y la arteria hepática fue la tercera en el 98%. O sea, de todos los individuos evaluados, te dice que la primera rama del tronco celíaco, la primera rama que salió de ese tronco celíaco fue la arteria gástrica izquierda. La primera rama fue la arteria gástrica izquierda. Pero en cuanto, no en todos, sino en el 98%. En el 98% de todos los cadáveres, iba a decir pacientes, perdón, de todos los cadáveres, el 98% de ellos presentó que la primera rama del tronco celíaco fue la arteria gástrica izquierda. Ahora, nos dicen que la segunda rama de este tronco celíaco fue ¿quién? Fue la arteria esplénica. Pero en cuanto en el 96% de los casos, o sea, el 96% del total en sus exámenes presentó, en sus evidencias, perdón, en sus resultados presentó que eh, la arteria esplénica es la segunda rama que se origina de este tronco celíaco. Y como tercera rama de este tronco celíaco tenemos aquí, nos dice el artículo que fue de la arteria hepática común. ¿En cuanto? En 98%. O sea, estas ramas
es lo normal, por así decirlo. Es decir, que 2% tiene una variante, 4% tiene una variante, o sea, el 4% de cadáveres, porque ya no son individuos, sino de cadáveres, no va a ser la segunda rama de la teoría esplénica, sino va a ser otra. Muy bien, entonces eso es para explicar. Ahora, vamos a borrar esta partita de aquí y vamos a tener aquí lo siguiente. Muy bien. Entonces, en los tres especímenes, en estos tres especímenes, ¿qué va a pasar? Estos tres especímenes, recordemos que mencioné que tenían variantes estructurales. Dos presentaron un tronco, dos presentaron un tronco gastroesplénico con tronco hepático mesentérico. Dos que presentan un tronco que gastroesplénico. Y además, ¿qué cosa? Un tronco gastroesplénico con un tronco hepático mesentérico. Tronco hepático mesentérico. Ok. Y uno, obvio, ¿no? Y en uno se identificó un tronco bifurcado hepatogástrico con la arteria esplénica naciendo de quién? De la arteria hepática común. ¿Ok? Entonces, nacimiento de la hepática común, ¿cierto? ¿De quién? De la arteria esplénica, cosa que es una variante. O sea, la arteria hepática común no nace, es la arteria esplénica. ¿Ok? La arteria hepática común aquí no tiene uno, lo que es nacimiento de la arteria esplénica. Y además que hay un tronco bifurcado, un tronco hepatogástrico. Un tronco hepatogástrico bifurcado. Muy bien. Ahora, también el artículo hace una mención aquí que se registró las medidas, las longitudes de estos tres cadáveres, de las estructuras mencionadas en los especímenes en sí que presentaron tronco hepatomesentérico con tronco gastro esplénico, que son en dos. Los promedios en sí de longitud fueron desde su origen hasta su primera rama, 24 milímetros, hasta su segunda, 26,5 milímetros, entre el origen del tronco hepato mesentérico y el tronco gastroesplénico de 6 milímetros. Del origen del tronco hepato mesentérico a su primera rama en la arteria esplénica común de 27 milímetros, estamos hablando aquí, del origen, como mencioné, del tronco hepato mesentérico a su primera rama en la arteria hepática común, 27 milímetros, su segunda rama, arteria mesentérica superior, 28,5 milímetros. Esto en sí se va a apreciar aquí, ¿no? En las imágenes. Ahora, en el espécimen, en un tronco hepatogástrico, con arteria esplénica originándose de arteria hepática común, y estamos aquí, ¿ok? Eh, ¿Qué va a pasar aquí? La longitud, lo anterior era de aquí, los últimos dos datos eran de aquí. Me había confundido ahí. Bien, en este segundo espécimen, un tronco hepatogástrico con arteria esplénica originándose de la arteria hepática común, la longitud del tronco hepatogástrico a su ubicación en arteria hepática común y arteria gástrica izquierda fue 7 milímetros. La arteria esplénica nació desde la arteria hepática común a 8 milímetros, de su bifurcación en tronco, sumando en total 15 milímetros, ¿cierto? 8 y 7, 15. ¿Desde dónde? Desde el origen del tronco hepatogástrico hasta el nacimiento de la arteria esplénica desde la arteria hepática común. Esto lo podemos visualizar aquí en las imágenes, tanto A, B y C, que sería este. Muy bien. De la misma manera tenemos este otro artículo que he mencionado al inicio de, de esta parte, al inicio de esta parte de variantes que iba a explicar. Bien. A ver, estamos borrando esto de aquí para poder tener una mejor visualización de esta diapositiva y por ende de este artículo que presentaré a continuación. Muy bien. Entonces, mencionamos lo siguiente. Este artículo nos va a describir la variante anatómica del tronco celíaco mesentérico común.
en el cual el tronco celíaco y la arteria mesentérica superior tienen un origen aórtico común. En sí, la variante anatómica vascular menos frecuente, pero no significa que porque sea menos frecuente no la vamos a estudiar. Sino al contrario, tenemos que estudiarla porque tenemos que estar preparados para todo. Ahora, causa variantes vasculares únicas en sus vasos colaterales y por lo general es asintomática. Sin embargo, cuando se presentan síntomas, se sospecha en sí de una enfermedad que puede ser un aneurisma, una disección, un síndrome de cascanueces, etc. Los pacientes en sí en estos casos deben ser observados, obvio, ¿no? Si presenta una sintomatología mencionada. Bien, la tomografía computarizada multidetector abdominal es considerada en sí el método diagnóstico no invasivo de primera línea para caracterizar la anatomía vascular abdominal, en este caso de esta variante anatómica, el tronco celíaco mesentérico común. Es por ello que aquí tenemos dicha prueba diagnóstica, o dicho método diagnóstico por imágenes, recordemos. Esta tomografía computarizada multidetector abdominal que tenemos aquí se evidencia que esta variante anatómica vascular del tronco celíaco mesentérico común, en donde aquí tenemos, a ver, una breve descripción, eh, este CHA, ¿qué quiere decir CHA? Hepática común artery. Ok, no. Arteria hepática común. Arteria hepática común. Tenemos también por esta parte de aquí el tronco celíaco mesentérico común, que es esta variante de aquí. Ok. Tenemos el CTS, que es el segmento celíaco del tronco. Tenemos aquí también la arteria gastroduodenal, que es la de aquí, la gastroduodenal, ¿se acuerdan? Tenemos la arteria gástrica izquierda, que es esta de aquí, la arteria gástrica izquierda. Sí, esta es la arteria gástrica izquierda, ajá. También tenemos la arteria hepática izquierda, como es hepática y está a nivel del hígado, que es esta hepática izquierda, se dividía, ¿se acuerdan? Tenemos la arteria hepática propia también, que es esta de aquí, sí, la hepática propia. ¿Ok? No se olviden que tenía que después, primero no se olviden la hepática común, y de ahí daba la gastroduodenal y seguía con la hepática propia. Esta hepática propia se dividía en dos, una rama izquierda y una rama derecha. Y esta derecha daba la arteria, ¿qué cosa? La arteria que habíamos visto anteriormente. ¿Muy bien? Daba esta rama de arteria que va a irrigar la vesícula biliar. Y, ojo aquí, la hepática propia también desprende una ramita que es la pilórica. Mucho ojo ahí. Ok, también tenemos aquí a la arteria hepática derecha, que es esta. ¿Se acuerdan? Dos ramas, ¿no? De la hepática propia. Era la derecha y la izquierda. Bien, ¿qué más tenemos aquí? La arteria esplénica, que ya lo he mencionado, que es esta de aquí, la arteria esplénica. Tenemos la mesentérica superior. También la mesentérica superior, que es esta de aquí, ¿no? Pero más mejor, es la mesentérica superior. Y me estoy viendo de aquí de una arteria más, que es la arteria hepática propia, que es de aquí. Muy bien, entonces ahí tenemos una descripción de ello. Y aquí también la arteria esplénica, miren, ¿se acuerdan? Seguía, daba también cosas, ramos, ¿cierto? Daba unos pequeños ramitos ahí. Si no se acuerdan, vamos a retroceder, no hay problema. A ver, retrocedemos para que sea más rápido. Bien. Aquí no se olviden lo que mencioné, no la hepática común, que seguía, daba, cambiaba su nombre luego de emitir la arteria gastroduodenal, emitía una pilórica. Aquí teníamos a dos, la arteria cística que va a la vesícula, donde hay dos triángulos de Budey y de Calot. Teníamos aquí la derecha, la izquierda. Y más teníamos la esplénica, ¿se acuerdan? Que daba
una forma estrangulada, por así decirlo, y tenía una emisión de arterias que eran las pancreáticas descendentes, y de ahí seguía, daba el acceso cardiotuberositaria posteriores, en su recorrido también seguía, para finalizar dando las polares, ¿no? Superior e inferior. También, además de la polar inferior, se desprende este vaso gástrico corto, pluralizándolo sería vasos gástricos cortos de Kurter. Esta polar inferior se desprende en la gastroepiploica izquierda o gastromental, para no dejarse cubrir con la gastroepiploica derecha. No se olviden de todo ello, formando que cosa el arco vascular de la curvatura mayor del estómago y el arco vascular de la curvatura menor, que nos formaba la anastomosis de las arterias coronarias estomáticas o gástricas izquierdas junto con la arteria pilórica, que es rama de la hepática propia. Muy bien, entonces no se olviden de ello. Aquí tenemos lo que hemos escrito. ¿Ok? Miren, ven que todo encaja cuando se tienen los conceptos bien definidos. En este caso, las ramas, ¿no? Bien, ahora ¿qué sigue? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos aquí lo que viene a ser las relaciones entre tronco celíaco. Vamos a pasar a escribir. Este tronco celíaco sí va a ocupar el plano retroperitoneal de la cavidad abdominal. Esta cavidad abdominal, ¿ok? Una región muy limitada, claro, ¿no? Cuyo dentro va a formar, cuyo centro, perdón, forma la región celíaca lucha, como mencioné, y por otra parte los vasos nervios que van a estar con él en relación. Ahora, por detrás, posteriormente, el tronco celíaco está en relación por detrás, obvio, ¿no? Por aquí, con el plano osteomuscular que forma el fondo en sí de la región, ¿no? Es decir, la cara anterior de la columna. Como mencioné, el disco intervertebral, ¿no? Que va a separar la doceava vértebra dorsal y la primera lumbar. Algunos dicen primera y segunda lumbar, disco intervertebral, pero está en estos de aquí, en este de aquí en sí. ¿Ok? También tenemos los pilares del diafragma, que es otro límite en los pilares del diafragma. ¿Ok? Principales y accesorios que bajan a fijarse en la cara lateral de los cuerpos vertebrales. Va a estar separado de la columna por quién, por la arteria aorta. No se olviden, está separado por la arteria aorta. ¿Ok? ¿Qué más? Por arriba, una relación superior que tiene este tronco celíaco es lo siguiente. Eh, por arriba en sí este tronco nace de la aorta, ¿cierto? Tronco celíaco va a nacer de la aorta. Eh, corresponde en sí a ese nacimiento en la entrada del abdomen, aquí en la ojiva fibrosa del orificio aórtico del diafragma. Pero va a estar separado de esta ojiva, ¿por qué? Por las arterias diafragmáticas inferiores que nacen por encima de arterias diafragmáticas inferiores que nacen encima, por encima superior a él. El tronco celíaco también además es cruzado en su cara superior por el tiempo la vena coronaria estomática. Vena coronaria estomática. ¿Ok? ¿Qué va a seguir el trayecto de la arteria homónima hasta su emergencia hacia la arteria estomática? Coronaria estomática, perdón, gástrica izquierda, y va a seguir su recorrido. Cruza enseguida la cara anterior por la aorta o de la aorta por encima del tronco celíaco y se pega a la arteria hepática para dirigirse hacia la vena porta. Su recorrido. Ahora, relación por abajo o inferior que tenemos aquí, tenemos lo siguiente: inferior, inferior, inferior. El tronco en sí por abajo corresponde a una prolongación de la cabeza del páncreas. Cabeza del páncreas. ¿Ok? El túbero o mentale, perdón. El túbero mentale, que sube por la cara anterior de la aorta. La distancia sí que separa el tronco celíaco del borde superior del páncreas, ¿cuánto es un dato, es 1,5 centímetros. No se olviden. Esa medida es la distancia que separa el tronco celíaco del borde superior del páncreas. Raramente se establece un contacto entre la arteria y la glándula. Ojo. La arteria mesentérica superior nace a 1,5 centímetros por debajo del tronco celíaco y desaparece enseguida, ¿no? Detrás del cuello del páncreas. Ahora, a la derecha, ¿qué tenemos a la derecha? Una relación a la derecha de este tronco celíaco que va a corresponder a la vena cava
inferior, famosísima, vena cava inferior. Pero también está en relación lejana con quién, con eh, otra vena. Y vamos a tener a continuación el nombre. En efecto, en sí esa vena, la vena cava inferior, se va a desviar mucho más a la derecha. ¿Por qué? Porque recién que recuerdo, esta vena cava inferior es su relación lejana. ¿Por qué? Porque se desvía ligeramente a la derecha para alcanzar la cara posterior del hígado, el espacio intercaboaórtico, que es muy ancho y va a estar ocupada por la eminencia de los cuerpos vertebrales que separan los grandes vasos. Muy bien, tenemos la cisterna de Beckett y el origen del conducto torácico, que descansan en la cara anterior de la primera vértebra lumbar y de la 12ª vértebra dorsal. Y tienden a insinuarse bajo la cara posterior, ¿no? De la aorta. Finalmente, este tronco celíaco corresponde a la vena lumbar ascendente derecha, que penetra en el tórax, vena lumbar ascendente derecha, vena lumbar ascendente derecha, que va a penetrar en donde, en el tórax. Penetra en el tórax, ¿ok? Y tiende a insinuarse no, perdón, va a penetrar en el tórax, ¿por donde? Por la hendidura limitada por los pilares, tanto principal y accesorio del diafragma, que mencioné anteriormente, y también la cadena simpática. Eh, También tenemos su relación a la izquierda. Esta relación a la izquierda del tronco celíaco corresponde a la vena lumbar ascendente, también vena lumbar ascendente en todo su recorrido, tanto izquierda y a la cadena simpática, ¿ok? Cuya disposición va a ser casi parecida a esto de aquí. Listo. Ahora, la relación con el peritoneo, con el peritoneo, tenemos que la región celíaca, en sí vamos a hablar ahora de la región celíaca, va a estar cubierto por una doble capa peritoneal, ¿ok? La hoja del plano profundo está representada por el peritoneo parietal posterior u hoja posterior de la transcavidad de los epiplones, el característico, hoja de cavidad, claro, de la transcavidad de los epiplones, hoja posterior. El plano superficial va a estar formado por ejemplo el epiplón menor, verdadero, alero peritoneal extendido por delante de la región celíaca y con los órganos de la curvatura menor, a una altura variable, ¿no? Pero los órganos de esta región celíaca corresponden principalmente aquí a la parte media del epiplón menor o par flácida de Toll. De suerte que cuando el epiplón menor no es demasiado grueso con la grasa, es posible percibirlo por transparencia a través de él, ¿no? Entre el peritoneo parietal posterior y el epiplón menor se va a encontrar la transcavidad de los epiplones. Transcavidad epiploica de los epiplones. Hemos visto también que las ramas de tronco celíaco levantan el peritoneo parietal posterior y determina la formación de dos hoces, ¿se acuerdan? En su recorrido en la gástrica izquierda o coronaria estomática, ¿cierto? Levanta la hoja parietal del peritoneo posterior. Entonces, va a determinar, aparte de la hoz superior, la hoz coronaria, perdón, de la coronaria estomática, va a determinar otra hoz también, que es una hoz inferior, la hoz de la hepática. Entonces vamos a tener dos hoces, ¿no? La primera hoz, que es la hoz superior, que es la arteria coronaria estomática, así también se llama la hoz de la coronaria estomática, hoz de la coronaria estomática, y vamos a tener la hoz inferior, que va a ser denominada la hoz de la hepática. Bien, esto van a dividir en sí la transcavidad en dos cavidades secundarias. Dividen en dos cavidades secundarias, el vestíbulo y la transcavidad propiamente dicha. Vestíbulo y transcavidad propiamente dicha. Muy bien. Ya para terminar, vamos a ver un poco de la clínica de este tronco celíaco. Eh, lo clásico son los aneurismas, ¿no? Los aneurismas que van a presentar en este tronco celíaco. Bien, ¿qué viene a ser un aneurisma? Una protuberancia, ¿cierto? Una protuberancia en un punto de la pared arterial, visceral, y se diagnostica cada vez con menos frecuencia. Perdón, con más frecuencia que estoy hablando, debido a que debido a un gran número de pruebas diagnósticas por imágenes.
Las técnicas en sí endovasculares van a permitir la embolización, o sea, por medio de la embolización, perdón, o colocación de stent, van a constituir el tratamiento de elección a partir de un determinado diámetro con un tal éxito que es alto en sí, con una baja tasa de complicaciones. Sin embargo, ojo con esto, van a existir casos más complejos en segmentos arteriales, por ejemplo, tortuosos, o en zonas de bifurcación, donde las técnicas son limitadas o también tienen una alta complejidad técnica. O sea, se necesita personal capacitado. Muy bien. La etiología en sí de este aneurisma es arteriosclerosis, enfermedad de colágeno, displasia fibromuscular. Las complicaciones son trombosis, ojo con eso, trombosis, embolización y rotura. También existen posibilidades de pseudoaneurismas viscerales, no se olviden de eso. Normalmente la causa iatrógena o por intervenciones quirúrgicas o secundarias, procesos infecciosos inflamatorios, ¿no? Como por ejemplo pancreatitis, en el caso de esplénico, perdón. Siendo la más frecuente, siendo más frecuente sí la ruptura de ellos, la ruptura, perdón. Ahora, el tratamiento suele, como mencioné, es endovascular, bien sea con embolización transcatéter o bien la colocación de stent, que vamos a ver aquí, colocación de stent. La embolización va a tener un riesgo. Y ese riesgo va a ser la isquemia. ¿En quiénes? En órganos irrigados por las arterias, ¿cierto? En donde está este aneurisma. O, perdón, claro, a donde va a llegar esas arterias que presentan este aneurisma. Y en el caso de los stent graft, ¿qué va a pasar? Existe un riesgo de obstrucción de ramas adyacentes. O sea, no va a ser la misma, sino va a ser sus adyacentes, sus ramas adyacentes y emergentes de ese aneurisma, así como limitaciones para su colocación en las arterias más tortuosas como arteria esplénica, por ejemplo, ¿cierto? Ahí ya no podrías hacer una técnica de stent graft. Ahora, para evitar la posible obstrucción de ramas, ¿qué se está usando? Un nuevo tratamiento con stent modulador de flujo. Aquí tenemos, se incrementó estas palabritas, derivador de flujo, el famoso SMF, muy conocido en la parte de aneurisma de tronco celíaco, muy conocido, recontra conocidazo. ¿Ok? ¿Qué va a pasar aquí? Esto de aquí, además de mantener las ramas permeables, además de mantener dichas ramas permeables, producen la trombosis de quién? De este aneurisma, o sea, una formación de una trombosis. Y adiós aneurisma. ¿Ok? Dentro del grupo de los aneurismas viscerales, estos aneurismas del tronco celíaco van a ser los comunes. Bueno, en su categoría de aneurisma va a ser menos frecuente, claro, ¿no? Poco frecuente, como mencioné, en el 9,4%. Su tratamiento en sí puede ser quirúrgico o endovascular, ¿ok? Van a existir diferentes opciones terapéuticas, obviamente, ¿no? En función de la extensión, tamaño y morfología del aneurisma. Ojo con ello, extensión, tamaño, extensión, tamaño, ¿y qué más? Y morfología, o sea, la forma de este aneurisma. Depende de extensión, tamaño y morfología. Se presenta en sí en este artículo un caso de un paciente con aneurisma troncociliaco de la bifurcación, o mejor dicho, en la bifurcación de la arteria hepática y la arteria esplénica, tratado con un dispositivo. Ok, aquí lo tenemos. Ahora, aquí en las imágenes observamos una geografía del tronco celíaco. En esta imagen A podemos identificar el aneurisma del tronco celíaco que va a alcanzar la bifurcación de este, bajo el amarillito, con un trombo parietal y calcificación que acá indica por esta flechita. Muy bien. Ahora, aquí ya en la imagen B tenemos una reconstitución ya. Hay una reconstitución, mejor dicho, una reconstrucción MIT, en la que se va a identificar el aneurisma del tronco celíaco. Se identificó el aneurisma aquí en esta porción del tronco celíaco. ¿Ok? Y se aprecian permeables, es decir, la arteria hepática, la plénica y la gástrica. ¿Ok? Muy permeable la gástrica. En el caso de un aneurisma en la bifurcación, el uso de esta técnica stent graft desde el tronco celíaco a la arteria hepática supondría en sí sacrificar la arteria plénica, dejando la vascularización del vaso a expensas de esas colaterales, a expensas de colaterales.
Otra posibilidad que sería la embolización de este tronco celíaco, previa demostración, obviamente, ¿no? De la existencia de una adecuada circulación colateral a través de la arcada y pancreático duodenal. ¿Ok? En sí, en una revisión de 35 aneurismas viscerales que plantea el artículo, que fueron tratados con stent modulador de flujo o SMF, con 9 meses de seguimiento, se consiguió cosa una trombosis del aneurisma en cuanto, ojo con esto, para ver la efectividad, eficacia de una trombosis de estos aneurismas en el 90,6% de los casos que fueron investigados, ¿ok? Es decir, de los 35 aneurismas viscerales, ¿cierto? Detectados en 9 meses de seguimiento. Y una reducción del tamaño en cuanto en un 81%. O sea, las pruebas indican que el mayor porcentaje está en lo correcto, ¿cierto? Una eficacia que es, por así decirlo, más positiva que negativa. Ahora, en todos los pacientes se mantuvo la permeabilidad de esas colaterales, ¿ok? La permeabilidad de esas colaterales. Ahora, en otra revisión de 4 aneurismas de arteria renal tratados con SMF, ya sabemos que es stent degradador de flujo, todos fueron con éxito. Se comunicó también una trombosis, pero no inmediata, del aneurisma en un rango entre 1 y 12 meses. Ahora, en nuestro paciente, tras el procedimiento que siguió, se persistía relleno el aneurisma, ¿no? Produciendo en sí la trombo o el trombo, la trombosis del saco en los controles posteriores de tomografías computarizadas, ¿no? También se identificó en el artículo que hubo una permeabilidad en las ramas de este tronco celíaco. Es por ello que se presenta este artículo más o menos para explicar la clínica y el posible diagnóstico, etiología y tratamiento, que, bueno, es más que todo innovador de, de esta patología que es un aneurisma de tronco celíaco, que no es tan común, pero siempre es relevante enfocarnos para tener una mejor visión de todo lo que puede pasar. Muy bien, esto ha sido todo, chicos. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en una próxima oportunidad.